San Lucas 8. Mujeres que ayudaban a Jesús. Después de esto Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como algunas mujeres, el que hablaba curado del espíritu maligno y enfermedades, entre ellas iba María, la llamada Magdalena, el que la habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cuza, el que era administradora de Herodes, Susana y muchas otras que la ayudaban con lo que tenían. La parábola del sembrador. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que reunieron mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y el sembrar parte de la semilla que cayó en el camino fue pisoteada, las aves se la comieron. Otra parte se cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Al nacer juntamente los espinos la ahogaron, pero otra parte cayó en buena tierra y creció y le dio una buena cosecha, hasta en 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz muy fuerte: los que tenían oídos oigan. ¿Por qué las parábolas? Los discípulos le preguntaron a Jesús qué querían decir aquellas parábolas. Les dijo: a ustedes Dios les ha conocer los secretos de su reino, pero los otros les habló por medio de parábolas, para que no por más miren no vean, y por más que oigan no entiendan. Jesús explica la parábola del sembrador. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piernas y representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no suficiente raíz. Crecen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. A los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por los preocupantes de las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuestos a escuchar, y que hacen caso al mensaje, y perteneciendo firmes dan buena cosecha. La parábola de la lámpara. Nadie entiende una lámpara después de taparla con algo, ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que tenga luz los que entran. De la misma manera, no hay nada escondido en lo que llegue a descubrirse, ni nada secreto en lo que llegue a conocerse, por ponerse en claro. Así que, pues oigan bien, pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, hasta lo cree que tener se lo quita. La madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús se presentan donde él está, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. ¿Alguien ha visto a Jesús? Tu madre y tus hermanos estaban ahí afuera, quieren verte. Y contestó: los que oyen y los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, estos son mi madre y mis hermanos. Jesús calma la tormenta. Un día Jesús entró en una barca y con sus discípulos, y les dijo: vamos al otro lado del lago. Partiendo pues, mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago. La barca empezó a llenarse de agua y corrían peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y las olas, todo se calmó, quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos qué pasó con su fe, pero ellos, asustados y admirados, se preguntaron unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? El endemoniado de Gerasa. Por fin, llegando a la tierra de Gerasa, que está en otro lado del lago, frente a Galilea, al bajar Jesús la tierra, salió del pueblo por un hombre que estaba endemoniado, y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no podía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó en rodillas delante de él, gritando: no te metas conmigo, Jesús, hijo de Dios. Dísimo te ruego que no me atormentes.
Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con las cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía ir a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Gelión. Dijo esto porque eran muchos de los demonios que habían entrado en él, los cuales pudieron a Jesús a que nos mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos, y Jesús les dijo permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y estos se echaron a correr perdiendo abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban en los cerdos, cuando vieron lo que sucedió, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre quien había salido de los demonios, vestido en su capa del juicio. Y tuvieron miedo los que estaban ahí, vio lo que sucedió, les contaron cómo le había sanado aquel entendimiento endemoniado. Entonces la gente de la religión de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenía mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó todo lo que el pueblo lo ha hecho Jesús había por él. La mujer enferma y la hija de Jairo. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría porque todos lo estaban esperando. En estos momentos había un llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Este hombre se postró en los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apresurado por la multitud porque lo perseguía. Entre la gente había una mujer que desde hace 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno le hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa. En el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús le preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo: maestro, la gente te oprime y te empuja por todos los lados. Pero Jesús insistió: alguien me ha tocado porque me ha dado cuenta de que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podría esconderse, fue temblada a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Todavía estás hablando, Jesús. Cuando llegó un mensajero, le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo: no tengas miedo, solamente cree, tu hija te salvará. Al llegar a la casa no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la hija. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús le dijo: no lloren, la niña no está muerta sino dormida. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte: niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó contar a nadie lo que había pasado. Amén. Denle like, suscríbanse en este video con los que estén alrededor y nos vemos. Adiós.